Un placer para ti, Jorge, para toda la audiencia. ¿De qué han estado hablando con el Partido Nacional y hasta dónde pudieron avanzar? A ver, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado resolvió iniciar una serie de contactos con los diferentes partidos políticos tendiente a proponer un ámbito para conversar sobre una posible reforma electoral. Hay que tener presente que estamos cumpliendo 30 años de la reforma electoral del 96. Es el periodo de tiempo más largo, a excepción del primero de 1830 al 1917, de reforma constitucional. Y creo que hay algo en lo que todos coincidimos, hasta lo dijo el propio presidente de la República el día de las elecciones departamentales. El ciclo electoral se ha vuelto demasiado largo y esto genera una situación que tenemos que atender, que es el cansancio ciudadano. Eso lo vimos muy elocuentemente en la última elección departamental, ¿no? Por lo menos aquí en Montevideo, y me consta que también en varios departamentos, faltaban pocos días para la elección y no había clima, no había entusiasmo. Yo creo que hay una fatiga ciudadana por lo largo que se vuelve el proceso. Además de que esto también fatiga a los partidos políticos, a la militancia de los partidos, a los recursos de los partidos. Entonces, el primer planteo que nosotros estamos haciendo, y es compartido por varios partidos, es tratar de acortar el proceso electoral, que arranca en junio con las elecciones internas y termina en mayo del año siguiente con las elecciones departamentales, pero empieza mucho antes de junio, porque la campaña de cara a las elecciones internas arranca por lo menos 6, 7, 8, 9 meses antes. Entonces, es realmente un desgaste que estamos experimentando, y nos parecía que esta etapa, después de culminado el ciclo, era una buena etapa para empezar a conversar con el resto de los partidos, y así fue como nos reunimos con el Partido Independiente, nos reunimos con el Frente Amplio y nos reunimos con el Partido Nacional, ¿no? Y todos esos partidos manifestaron acuerdo en esta premisa: el ciclo electoral es demasiado extenso y sería buena cosa acortarlo. Después, naturalmente, pueden surgir otras temáticas, otros planteos de reforma electoral. Tenemos que ver, naturalmente, hasta cuánto podemos consensuar, ¿no? Hasta cuánto acuerdo hay. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos generar, y por eso hemos planteado que se genere este ámbito. Ha sido bien tomada la iniciativa, bueno, por el Partido Independiente. El Frente Amplio lo iba a analizar, pero a priori le parecía razonable, lo propio del Partido Nacional. Así que estamos encaminados en eso. Nos queda una instancia con Cabildo Abierto, con el Partido de Identidad Soberana, pero yo creo que hay buen ánimo para empezar a conversar sobre algunos ajustes necesarios del proceso electoral uruguayo. Algunos integrantes de la coalición republicana han mencionado de repente la inconveniencia de mantener las elecciones internas, y por el otro lado, en el Frente Amplio se dice, bueno, vamos a hablar de todo, también vamos a poner la posibilidad de habilitar el voto consular, si es que hay modificaciones. ¿Te consta esto? ¿Te han llegado estos comentarios? A ver, en la reunión que tuvimos con el Frente, plantearon el tema del voto en el exterior. Es evidente que es un tema en el que todos tenemos postura, y particularmente no tenemos postura favorable, por lo menos del Partido Colorado. Pero no está mal que se plantee y que se discuta, ¿no? Me parece que es legítimo. Aquí de lo que se trata es de buscar los acuerdos que generen consensos. A mí me parece que una propuesta para cortar el proceso electoral puede generar consenso. Después, si empezamos a modificar otras cuestiones vinculadas a las reglas de juego, bueno, cada partido legítimamente tiene sus intereses, y seguramente en muchos temas no estemos de acuerdo con otros partidos, pero quizás en otros podamos avanzar. Me parece que lo fundamental es el diálogo, lo fundamental es sentarnos en torno a una mesa y poder compartir. Y bueno, quizás puedan surgir acuerdos más profundos, quizás
puedan surgir acuerdos menos integrales, pero si logramos acortar el proceso, yo creo que vamos a estar ganando. Con el tema de las elecciones internas parece que hubiese como dos extremos, ¿no? Una, eliminarlas, y la otra, decretarlas obligatorias. En lo personal, ¿tenés opinión sobre eso? Las elecciones internas han sido muy importantes para democratizar los partidos. Eso me parece que es un dato relevante, no solo para democratizar la elección de los candidatos únicos a la presidencia, sino para democratizar los partidos internamente, para que cualquier aspirante a integrar una convención saque su lista, se presente, reúne el apoyo, incida dentro de la interna de su partido. A mí me parece que es una conquista interesante. Yo no iría por el lado de la eliminación de las elecciones internas, pero sí, hay que rever otras cosas, ¿no? Que me parece que son de sentido común. Por ejemplo, ¿por qué se permite la acumulación para el Senado de la República en las elecciones de octubre y no se permite la acumulación para la Cámara de Representantes? Como que no tiene mucha lógica. Después, el voto cruzado, que ha sido un reclamo histórico del Partido Colorado, la posibilidad de que tú puedas elegir un alcalde de un partido y un intendente de otro partido. ¿Por qué el sistema electoral te ata a tener que elegir alcalde, intendente y ediles del mismo partido, siendo que son ámbitos de gobierno distintos? En fin, hay infinidad de temas, Jorge. Nosotros cuando hacemos esta invitación al resto de los partidos, obviamente no condicionamos el debate o el ámbito de diálogo a la discusión de determinados temas, sino que planteamos la generación del ámbito y la primera preocupación, que es lo extenso del proceso. Después, en esa mesa, podrán plantearse inquietudes, que las hay, las conocemos, y veremos a ver qué grado de acuerdo podamos tener. ¿Qué límite de tiempo puede tener esta definición y aprobación, teniendo en cuenta que si hay cambios de regla de juego, de alguna forma también los tiempos juegan un partido importante en todo esto? Yo creo que el límite es el año próximo, ¿no? Porque cuando empiezan a hacerse las primeras tratativas o movimientos de cara al próximo proceso electoral, no es el mejor ambiente para discutir las reglas de juego. Por tanto, yo creo que este año y el año que viene son los años en donde debería darse este diálogo. El Frente Amplio nos planteó que iba a discutir el asunto y que ellos planteaban quizás poder discutirlo sobre fin de año, después del presupuesto nacional, que va a ingresar en el mes de agosto, y seguramente sea discutido finalmente en el Senado a fines de noviembre. Entonces, si iniciamos un diálogo a fin de año, lo seguimos el año que viene, y los primeros meses del año podemos empezar a alcanzar los primeros acuerdos. Yo creo que estamos en un tiempo óptimo para eso. Bien, antes de redondear esta conversación, hablame sobre la coalición y cómo ves el futuro. Yo creo que la coalición vino para quedarse, ¿no? Es una experiencia política que tiene una experiencia de gobierno. Nos tocó 5 años gobernar juntos, cuando todos vaticinaban de que iba a durar muy poco, de que se iba a romper al primer presupuesto, de que se iba a romper después de la LUC, de que se iba a romper después de la reforma de la seguridad social. Hasta el último día de la gestión de la calle Pou, la coalición estuvo firme, obviamente con diferencias internas que son lógicas, que son naturales, porque somos partidos distintos y en muchos temas tenemos puntos de vista distintos y sensibilidades distintas, pero eso no fue obstáculo para que podamos gobernar, para que haya una integración de todos los partidos en la conducción del país, en el Poder Ejecutivo. Yo creo que la coalición vino para quedarse. Tenemos el enorme desafío de seguir coordinando desde la oposición política. Y lo estamos haciendo en el Parlamento. Obviamente con quizás menos presión de la que uno tiene cuando gobierna, ¿no? Donde tiene que sacar las leyes, donde tiene que tomar decisiones. Quizás la oposición
nos da más posibilidades de diferenciarnos, y eso está bien. Pero no hay duda de que la coalición llegó para quedarse. En el terreno departamental tuvimos una buena experiencia en el departamento de Salto, en donde comparecimos bajo el lema Coalición Republicana y logramos el gobierno, y la aspiración del Partido Colorado es que en la próxima elección departamental, en el año 2030, en los 19 departamentos haya coalición republicana, porque ya quedó demostrado de que si no hay coalición republicana, gana el Frente Amplio. Eso ocurrió en Río Negro, ocurrió en La Valleja. Por tanto, me parece que tenemos que avanzar hacia eso. Y bueno, y en el 2029 volver a comparecer bajo el formato coalición republicana, que me parece que llegó para quedarse. No solo porque es la forma más eficiente de competir con el Frente Amplio, o sea, ninguno de los partidos de la coalición por separado tiene posibilidades de competir en igualdad de condiciones, sino porque además creo que lo pide la gente, ya está instalado, y esto no va en desmedro de ninguna forma con la identidad de los partidos históricos que van a cumplir 190 años, y que obviamente tienen sus puntos de vista diversos, pero tienen un gran punto en común, que es, bueno, poder llevar adelante transformaciones y cambios como lo hicimos en estos últimos 5 años. Felipe, gracias por tu tiempo. Buen fin de semana. Un placer. Buen día. Que pasen bien. Gracias. Saludos.